¿Y si simplemente, al cambiar la forma en que entras a la iglesia, pudieras encontrar más paz en tu corazón, sanar viejas heridas e incluso acercar a tus seres queridos a Dios? Demasiado a menudo subestimamos la importancia de nuestra actitud al ingresar a un lugar sagrado. Pero para quienes llegan a la casa de Dios con reverencia, claridad y humildad, la gracia fluye en abundancia más allá de lo que podemos imaginar. Piensa en esto. ¿Te atreverías a entrar en la sala del trono de un rey poderoso con resentimiento en tu corazón o distraído por preocupaciones terrenales? Sin embargo, eso es precisamente lo que muchos hacemos sin darnos cuenta al entrar en la iglesia. Cruzamos el umbral cargados con enojo, orgullo o falta de concentración espiritual, olvidando que estamos a punto de estar ante el Rey de Reyes. Una iglesia católica no es simplemente un edificio, sino un espacio sagrado donde el cielo se encuentra con la tierra. Cada paso dentro debería ser un paso hacia una comunión más profunda con el Dios Santo y Misericordioso. Pero con demasiada frecuencia ese momento se pierde, no por lo que hacemos dentro, sino por lo que llevamos en nuestro interior. Hoy, con urgencia y amor, reflexionaremos sobre 7 cosas que un católico jamás debería hacer antes de entrar en una iglesia. Son 7 actitudes o acciones espiritualmente dañinas que pueden intoxicar nuestra adoración incluso antes de que comience. Cada una de estas actitudes cierra un poco más nuestro corazón a la gracia que nos espera en su interior. Pero al reconocer y rechazar estos 7 peligros, podemos abrirnos a un encuentro más auténtico y profundo con Dios. Como dice el salmista, ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede permanecer en su lugar santo? El hombre de manos inocentes y puro corazón. Salmo 24, 3, 4. Esforcémonos por alcanzar esa pureza de corazón al prepararnos para entrar en la casa del Señor. A continuación, identificaremos cada actitud perjudicial. Comprenderemos sus implicaciones espirituales con la guía de las Escrituras y la sabiduría de la Iglesia. Y luego encontraremos un camino más que saludable y santo. Permitamos que las palabras de nuestro nuevo Santo Padre, el Papa León XIV, nos inspiren. Él ya está pidiendo una renovación de la reverencia interior y un regreso al trato de nuestras iglesias como espacios verdaderamente sagrados, exhortando a todos los católicos a acercarse a la confesión y a la Sagrada Eucaristía con corazones preparados y humildes. Con un tono compasivo pero serio, dejemos que el Espíritu Santo nos interpele y anime. Estas reflexiones no buscan juzgar, sino invitar a abandonar todo lo que nos impide abrazar plenamente el amor y la misericordia de Dios. Ahora consideremos la primera cosa que debemos evitar. Número 1. Entrar con un corazón que no perdona. Reflexionando sobre el problema, la primera actitud que debemos evitar es llevar la falta de perdón o rencores al acercarnos a la casa de Dios. Imagina llegar a la iglesia aún enfadado por una discusión o arrastrando un viejo resentimiento. Esa amargura es como una pesada cadena para el alma. Cuando guardamos odio o nos negamos a perdonar a alguien, llevamos un corazón endurecido ante el Dios misericordioso. ¿Cómo podemos orar con sinceridad diciendo perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, mientras nos aferramos al enojo? Entrar a la iglesia con un corazón incapaz de perdonar es como intentar beber de la fuente de la gracia, mientras la contaminamos con nuestra propia ira. Implicaciones espirituales. Jesús mismo nos advierte sobre esto. En el Evangelio según San Mateo, Él enseña que la reconciliación con nuestros hermanos debe preceder nuestra ofrenda en el altar. Si vas a presentar tu ofrenda ante el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Palabras fuertes. Nuestra adoración carece de valor si mantenemos conscientemente el odio. La falta de perdón levanta un muro entre nosotros y la misericordia divina. Como señaló claramente San Juan María Vianney, toda nuestra religión no es más que una falsa religión. Nosotros mismos no somos más que hipócritas ante los ojos de Dios. Si no tenemos esa caridad universal para todos, para los buenos y para los malos, para los pobres y para los ricos, y para aquellos que nos hacen daño tanto como para los que nos hacen bien. El catecismo lo confirma explicando que, para recibir el perdón de Dios, debemos estar dispuestos a perdonar a los demás. Guardar rencores no solo envenena nuestra alma con amargura, sino que además bloquea el flujo de la gracia. La misa es la representación del sacrificio perfecto de amor y perdón de Cristo.
¿Cómo podemos participar plenamente en ella mientras nos negamos a perdonar a nuestro prójimo? Sabiduría y tradición de la Iglesia. Los padres de la Iglesia y los santos siempre insistieron en la importancia de la misericordia y la reconciliación. San Cipriano, comentando sobre el Padre Nuestro, enseñaba que no podemos llamar Padre a Dios si no estamos en paz con nuestros hermanos. Incluso nuestras oraciones pueden volverse ineficaces si guardamos rencor. Las Escrituras nos recuerdan claramente: no permitan que el sol se ponga estando aún enojados. En verdad, la Iglesia está llamada a ser un hospital para pecadores, no un museo para santos. Es un lugar donde acudimos buscando sanación, no un lugar para lucir nuestra justicia personal. Pero debemos llevar nuestras heridas ante el médico divino en lugar de ocultarlas detrás del orgullo. Negarse a perdonar es como acudir al hospital y rechazar el tratamiento. Es algo espiritualmente autodestructivo. La alternativa saludable. Antes de entrar en la Iglesia, opta por perdonar. Esto puede requerir un difícil acto de voluntad. Decidir otorgar el perdón a quien te ha lastimado, incluso si tus sentimientos aún están heridos. También podría significar buscar el sacramento de la confesión para permitir que Dios arranque la amargura de tu corazón. Quizá no puedas reconciliarte físicamente con una persona de inmediato, pero sí puedes rezar por ella y dejar expresamente el rencor en presencia de Dios. Recuerda con atención las palabras que Jesús pronunció en la cruz. Podemos susurrar una oración semejante por aquellos que nos han hecho daño mientras nos acercamos a las puertas de la Iglesia. Al hacerlo, imitamos a Cristo y nos disponemos mejor a recibir la misericordia divina. Ánimo. En lugar de un corazón endurecido, lleva al santuario un corazón contrito y misericordioso. Imagina que al entrar dejas tus rencores en la puerta, como quien deja caer un equipaje muy pesado. Cuanto más liviana se sentirá tu alma, tus oraciones se elevarán con mayor facilidad. Al prepararte para la misa, podrías decir en voz baja: Señor, tú me has perdonado tanto. Yo elijo perdonar crea en mí, un corazón puro. Este acto de perdón es una ofrenda profunda para Dios. Recuerda la promesa de Jesús. Al perdonar, te dispones a recibir perdón y experimentar la paz. Entrar en la Iglesia con un corazón reconciliado te permite encontrarte realmente con Dios, que es Él mismo, amor y misericordia. Deja que Él cambie tu corazón de piedra por uno de carne, libre y dispuesto a la adoración. El mundo actual está lleno de ruido. Es demasiado fácil llegar a la Iglesia físicamente mientras la mente permanece todavía afuera, ocupada con preocupaciones del trabajo, revisando mensajes en el teléfono móvil o simplemente entrando con prisa sin un instante de silencio. Entrar en la Iglesia con un corazón distraído implica no haber realizado una transición real desde lo mundano hacia lo sagrado. Quizás seguimos revisando noticias o repasando mentalmente conversaciones anteriores mientras nos arrodillamos sin plena conciencia. Esta falta de atención y recogimiento priva a Dios de nuestra completa disposición. Imagina visitar a un querido amigo y pasar todo el tiempo mirando tu móvil. Eso es lo que le ofrecemos a Dios con un corazón distraído. Una presencia meramente física, pero no espiritual. Implicaciones espirituales. Una mente distraída e inquieta no está preparada para recibir la palabra de Dios ni las gracias propias de la misa. Las Escrituras nos llaman reiteradamente a una quietud interior en presencia de Dios. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Salmo 46:10. Considera el relato evangélico de Marta y María. Marta estaba agitada y preocupada por muchos quehaceres, mientras que María permanecía sentada a los pies de Jesús, escuchándolo atentamente. Jesús reprendió suavemente a Marta diciéndole: Marta, Marta, estás ansiosa y preocupada por muchas cosas. Solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte. Si entramos en la Iglesia en modo Marta, dispersos y ansiosos, corremos el riesgo de perder la mejor parte, lo único necesario, que es estar verdaderamente presentes ante el Señor. El Papa León, XIV, ha subrayado la necesidad de la interioridad y el silencio, enseñando que un espíritu calmado y receptivo abre nuestro corazón a Cristo. Si trasladamos el ruido de la vida diaria al santuario, sin detenernos, podríamos estar sentados en el banco, pero jamás entrar realmente en la adoración. Nuestros labios quizás se muevan, pero nuestros corazones estarán aún en la oficina o en la lista de compras. Padres de la Iglesia y santos. A lo largo de la historia, muchos santos han luchado contra las distracciones durante la oración y nos ofrecen esperanza. Incluso la mística Santa Teresa de Ávila admitía que algunas almas son como caballos salvajes, por lo dispersas que son sus mentes.
La clave, según ella aconsejaba, es no desesperarse por las distracciones, sino volver suavemente a enfocar nuestro corazón hacia Dios, cuando nos damos cuenta de que nuestra mente ha divagado. El gran predicador San Juan Crisóstomo enseñaba que al entrar en la iglesia debemos comportarnos como si estuviéramos de pie en el cielo, rodeados por los ángeles, con silencio, respeto y reverencia. Esto requiere de un silencio interior. En una época llena de estímulos constantes, cultivar esta reverencia es ir contracorriente. Pero piensa en el silencio respetuoso de una biblioteca o en el recogimiento solemne en un memorial. Si podemos silenciarnos en esas situaciones, ¿cuánto más deberíamos hacerlo en la casa de Dios? Muchas parroquias actualmente nos recuerdan con delicadeza que silenciemos los teléfonos móviles y mantengamos un silencio de oración antes de la misa, precisamente para ayudarnos a separar nuestra mente del torbellino de actividades y centrarla en el Señor. La alternativa saludable. Prepárate y detente antes de entrar. Desarrolla una pequeña rutina para hacer la transición interior. Quizás llegar unos minutos antes, apagar cualquier dispositivo electrónico y arrodillarte en el vestíbulo o en tu banco para recogerte interiormente. Puedes rezar con tranquilidad diciendo: «Ven, Espíritu Santo, aquieta mi mente y prepara mi corazón». Tomar físicamente el agua bendita y hacer la señal de la cruz al entrar en la iglesia puede ser mucho más que una simple costumbre. Permite que este gesto te recuerde el bautismo y limpie las distracciones terrenales. Si persisten pensamientos de ansiedad, entrégalos a Jesús. Depositen en Él todas tus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. 1 Pedro 5:7. Algunas personas encuentran útil tomar varias respiraciones profundas, repitiendo lentamente el nombre de Jesús para tomar conciencia de su presencia. La intención es comenzar la oración conscientemente, dejando el ruido del mundo afuera. Recuerda que Dios merece toda nuestra atención y nosotros merecemos el regalo de vivir plenamente nuestro encuentro con Él. ¡Ánimo! Dios se complace mucho cuando sus hijos acuden a Él con un corazón entregado totalmente. Él es como un padre amoroso que desea regalarnos paz, pero debemos tranquilizarnos lo suficiente para recibirla. Considera adoptar la actitud del salmista: «Tengo mi alma tranquila y en silencio, como un niño destetado en brazos de su madre». Salmo 131:2. Con ese espíritu de confianza y serenidad, entra en la iglesia como si estuvieras llegando a un oasis de paz. El nuevo Papa, León XIV, insiste en promover el silencio y una reverencia interior para permitir que Cristo hable directamente a nuestros corazones. Descubrirás que incluso 5 minutos de oración silenciosa antes de la misa pueden transformar por completo tu experiencia de la liturgia. Ahora tu alma estará más receptiva, tus oídos más atentos a las lecturas, tu corazón más dispuesto a la adoración. Por eso la próxima vez que llegues a las puertas del templo, haz una pausa, apaga la radio del coche, termina cualquier conversación sin importancia y dile al Señor: «Aquí estoy, Señor, he venido a buscarte». En ese instante de enfoque consciente, ya habrás comenzado a adorar, incluso antes de escuchar el primer himno. Número 3. Tratar la iglesia como si fuera cualquier otro lugar, reflexionando sobre el problema. El tercer error es la falta de reverencia, es decir, tratar la iglesia como si fuera un edificio cualquiera. Esta actitud se revela en nuestra manera de vestirnos, hablar o comportarnos al entrar. Tal vez alguien entre mascando chicle o conversando en voz alta sobre temas mundanos hasta sentarse en la banca. Quizás llegamos vestidos más para un paseo informal que para un encuentro con lo sagrado. A veces nos dejamos caer en el banco sin hacer la genuflexión o sin reconocer que pisamos un suelo santo. Aunque Dios está en todas partes, la iglesia es su morada de forma especial. El sagrario frente a nosotros contiene la presencia real de Jesús. Comportarse dentro del templo con la misma informalidad con la que actuamos en un centro comercial o en un evento deportivo es olvidar que estamos en la casa del Señor. No se trata de formalismos rígidos, sino de reconocer conscientemente lo sagrado. Una actitud irreverente tratando la iglesia como otro lugar común puede herir profundamente el corazón de Dios y reducir nuestra capacidad de recibir los sagrados misterios, implicaciones espirituales y teológicas. En toda la Escritura, el encuentro con lo sagrado exige reverencia. Cuando Moisés se acercó a la zarza ardiente, Dios le ordenó: «Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa». Éxodo 3:5.
De la misma manera, al ingresar en una iglesia, simbólicamente nos quitamos las sandalias de la actitud mundana para reconocer que estamos en terreno sagrado. El mismo Señor Jesús mostró celo por la reverencia en el templo, expulsando a quienes lo habían convertido en mercado diciendo: «Mi casa será llamada casa de oración». Mateo 21:13. Es serio pensar que podríamos cometer una irreverencia semejante al tratar la iglesia como un simple lugar de encuentro social. El Segundo Concilio de León enseñó que las iglesias deben ser visitadas con humildad y devoción. La conducta adentro debe ser tranquila y agradable a Dios. Las conversaciones inútiles y profanas deben cesar por completo, evitando todo aquello que pueda perturbar el culto divino u ofender la mirada de la divina majestad. En otras palabras, dentro de estas paredes todo debe promover la oración y honrar la presencia de Dios. El ambiente sagrado es algo que mantenemos con nuestra propia conducta. El Papa León XIV, desde sus primeros mensajes, subraya la importancia de recuperar un sentido de asombro en nuestras liturgias y lugares santos, no por mera estética, sino porque esto forma nuestro corazón en la humildad y en el santo temor. Al perder el sentido de lo sagrado, corremos el riesgo de convertir la misa en una rutina común y nuestras iglesias en simples auditorios, prácticas de reverencia. Nuestra Santa Madre Iglesia nos ofrece hermosas tradiciones para fomentar la reverencia. Hacemos una genuflexión o inclinación ante el sagrario al entrar, reconociendo a Jesús presente en la Eucaristía. Nos bendecimos con agua bendita, recordando nuestro bautismo y purificándonos para la oración. Guardamos un respetuoso silencio. Como exhortaba San Juan Crisóstomo, cuando estés en la iglesia, permanece allí en silencio, en temor y en veneración. Recuerda siempre que estás verdaderamente en la presencia de Dios y de sus ángeles. Incluso nuestra vestimenta puede ser una muestra de reverencia. Vestirnos con modestia y respeto, no para impresionar a los demás, sino para honrar a Dios. Como dice un sabio consejo popular, si nos arreglamos para visitar con respeto a una autoridad terrenal, ¿cuánto más debemos hacerlo al presentarnos ante el Rey de Reyes? El Catecismo señala claramente que la actitud corporal, gestos, ropa, debe expresar respeto, solemnidad y alegría cuando estamos ante Cristo en la Eucaristía. Nuestra postura exterior frecuentemente determina nuestra actitud interior. Arrodillarnos, juntar las manos, hacer con devoción la señal de la cruz, no son actos vacíos, ayudan a preparar nuestros corazones para la adoración. La alternativa saludable: cultivar un espíritu de santa reverencia. Antes de entrar a la iglesia, recuérdate a ti mismo: esta es la casa de Dios. El Señor está aquí y vengo a adorarlo. Para algunas personas, vestirse con sus mejores prendas para asistir a la misa dominical es útil, no por vanidad, sino como recordatorio personal de que no se trata de un acontecimiento ordinario. Al acercarte a la puerta, desacelera tu paso, baja la voz, suaviza tus movimientos. Si tienes niños, enséñales con delicadeza que este lugar es especial, no es un parque para jugar, sino un espacio sagrado. Participa en las prácticas tradicionales, moja tus dedos en agua bendita, haz despacio la señal de la cruz, arrodíllate con respeto sobre una rodilla en dirección al sagrario y saluda a Jesús realmente presente en el Santísimo Sacramento. Estos gestos dicen claramente: creo que estás aquí y te venero. Cuando tratamos así a la iglesia como lugar santo, hacemos nuestras las palabras del Salmo: la santidad es propia de tu casa, oh Señor, por siempre. Salmo 93. Motivación: Dios recompensa a un alma reverente. Al adoptar conscientemente esta reverencia externa, es probable que sientas crecer en tu interior una percepción más profunda de la presencia de Dios. También cambia la atmósfera en la iglesia. Tu reverencia inspira a otros a ser reverentes, creando un ambiente de oración más profundo para todos. El énfasis renovado del Papa León XIV en la belleza y orden del culto divino tiene como objetivo revivir nuestro sentido de lo sagrado. Te conviertes en parte de esta renovación cada vez que entras en la iglesia con amor y veneración. Si alguna vez te ha conmovido el silencio de una iglesia o ver a alguien rezar de rodillas, sabrás cómo la reverencia puede llegar al corazón. Que tu conducta en la iglesia sea un testimonio silencioso de tu creencia en que Dios habita allí. Al arrodillarte en el banco y dirigir tu mirada hacia el altar, podrías rezar: Señor, sé que estás aquí, te adoro. Esta actitud transformará no solo tu comportamiento, sino también toda tu vivencia de la misa. Jamás trates a la iglesia como un lugar cualquiera, porque no lo es la puerta misma del cielo en la tierra.
Esforcémonos por hacer de cada entrada a la iglesia un acto de amor y reverencia hacia nuestro Señor. 4. Entrar con pecados no confesados. Reflexionando sobre el problema, uno de los errores más graves es acudir a la iglesia y especialmente acercarse a recibir la Sagrada Comunión, en estado de pecado serio sin haber buscado la reconciliación. Dicho claramente, esto significa asistir al culto y querer recibir la Eucaristía sabiendo que cargamos con pecados mortales que aún no hemos confesado. Es fácil caer en la indiferencia diciéndonos a nosotros mismos, no pasa nada, todos comulgan, o ya me confesaré en otro momento. Pero presentarse ante Dios con pecados graves sin confesar es espiritualmente peligroso. Equivale a llegar a un banquete de bodas con ropa sucia y desgarrada, solo que estas manchas están en nuestra alma. La Eucaristía es el banquete nupcial del Cordero. Un alma en pecado mortal no ha vestido el traje de bodas que es la gracia. Avanzar sin arrepentimiento es arriesgarse a cometer sacrilegio, transformando la medicina de vida en veneno debido a nuestra irreverencia. La enseñanza de la Iglesia es clarísima en este punto, basada en las Escrituras. San Pablo advierte en la primera carta a los Corintios: este lenguaje es muy serio, culpable de profanación y comer su propia condenación. Por ello, el Catecismo señala claramente: quien tenga conciencia de haber pecado mortalmente no debe recibir la comunión. Sin haber recibido antes la absolución en el sacramento de la penitencia, saltarse deliberadamente la confesión y recibir la comunión en estado de pecado mortal constituye en sí mismo un pecado grave, frecuentemente denominado sacrilegio. ¿Por qué es tan grave? Porque la Eucaristía es el don más sagrado, es Jesús mismo. Recibirle mientras rechazamos sus mandamientos, que es lo que implica estar en pecado mortal, es una falsedad. Es tratar la hostia santa como si fuese un alimento corriente, incluso sin comulgar entrar en la iglesia con un corazón desafiante, negándose a arrepentirse de pecados graves. Esto además obstaculiza nuestras oraciones. Isaías 1:15 ilustra cómo, cuando el pueblo se aferraba a la culpa de sangre, sus oraciones no eran escuchadas hasta que se arrepintieron. Dios siempre ofrece su misericordia, pero nosotros debemos buscarla con humildad. Orientación de la Iglesia, la sabiduría de la Iglesia. Aquí es semejante a la de una madre cariñosa. No prohíbe la comunión por dureza, sino para proteger nuestra alma. El derecho canónico confirma este requisito. Los santos también fueron claros en sus palabras. El Padre Pío fue contundente. Sería más fácil que el mundo sobreviviera sin el sol que sin el santo sacrificio de la misa. Él reconocía la absoluta santidad de la misa y, por lo tanto, la importancia crucial de recibir dignamente la Eucaristía. Él y otros santos, como San Juan María Vianney, recomendaban la confesión frecuente como medio para estar siempre preparados a encontrarse con el Señor con un corazón limpio. El Papa León XIV ha resaltado la confesión y la penitencia interior como bases esenciales para una auténtica renovación eucarística. La reverencia interior comienza por una conciencia purificada del pecado grave. Si descubrimos que hemos cometido un pecado grave, lo más respetuoso que podemos hacer es buscar primero la reconciliación. O, si no es posible en ese momento, abstenernos de comulgar y realizar un acto de conciliación perfecta hasta poder confesarnos. La alternativa saludable. Acude regularmente a la misericordia divina mediante la confesión, especialmente antes de la misa si es necesario. Si eres consciente de un pecado mortal, por ejemplo, faltar deliberadamente a la misa dominical o cualquier violación grave de la ley de Dios, no lo ignores. Confiesa en cuanto puedas. Muchas parroquias ofrecen confesión antes de la misa. Si no es así, acércate al sacerdote y pídele este sacramento. La misericordia de Dios te espera. No hay vergüenza en esto, todo lo contrario. El cielo se alegra cuando un pecador vuelve. Si las circunstancias impiden la confesión inmediata, por ejemplo, si durante la misa recuerdas repentinamente un pecado grave sin confesar, la Iglesia enseña que debes hacer un acto perfecto de contrición con el propósito de confesarte cuanto antes, absteniéndote mientras tanto de recibir la Eucaristía. Esta decisión humilde de no comulgar, si no estás preparado, ya es en sí misma un acto de respeto y fe hacia la Eucaristía. Además, considera la posibilidad de hacer regularmente exámenes de conciencia y confesarte mensualmente. Así raramente llegarás a la iglesia con el alma cargada, ya que previamente habrás buscado la limpieza espiritual. Ánimo. Recuerda que el objetivo no es alejarnos de la Eucaristía, sino llevarnos a recibirla digna y fructíferamente.
Un alma limpia puede abrazar a Jesús con alegría y sin obstáculos. El sacramento de la reconciliación frecuentemente es llamado puerta de la misericordia. Atraviesa esa puerta con frecuencia. Tan pronto como la pesada carga del pecado desaparezca, podrás entrar en la iglesia con confianza, como el hijo pródigo que regresa a la casa del Padre. Dios anhela perdonarte. Ningún pecado es demasiado grande si nos arrepentimos. Quizás puedas adquirir el hábito cuando vayas a la iglesia, de pedir silenciosamente al Espíritu Santo que ilumine tu conciencia. Si algún pecado grave viene a tu mente, resuelve confesarte. Di con el salmista: «Ten piedad de mí, oh Dios, lávame y quedaré más blanco que la nieve». Él lo hará. Así tu adoración será en espíritu y verdad, y experimentarás la libertad propia de un verdadero hijo de Dios en la misa. Al no entrar nunca en la iglesia con pecados mortales, sin confesar, demuestras respeto por la santidad de Dios y confianza en su misericordia. Transformas una posible catástrofe espiritual en un hermoso regreso al hogar. Número 5. Acercarse casualmente a la Eucaristía. Reflexionando sobre el problema, este punto está estrechamente relacionado con el anterior, pero va más allá. Incluso dejando de lado el estado del alma, existe el peligro de acercarse a la Sagrada Comunión sin preparación o reverencia adecuada. Esto puede manifestarse de maneras sutiles. Quizás llegamos apresurados a la misa, sin rezar en absoluto, y nos ponemos en fila para comulgar por rutina, apenas conscientes de aquel a quien vamos a recibir. Tal vez hemos descuidado el ayuno eucarístico, comiendo algo o mascando chicle justo antes de la misa, lo que revela una falta de conciencia sobre la comida sagrada que vamos a recibir. O tratamos el momento de la comunión como un mero ritual, pensando más en la música o en nuestra comodidad personal que en la asombrosa realidad de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Acercarse a la Eucaristía con una actitud superficial implica no valorar adecuadamente que la comunión es un encuentro sagrado con Jesús mismo. La mentalidad podría ser simplemente: es lo que hacemos siempre en la misa, en vez de pensar humildemente: Señor, no soy digno, pero te deseo con toda mi alma. Esta falta de seriedad puede entrar en nosotros cuando perdemos la conciencia de la presencia real de Cristo y la importancia de una preparación cuidadosa e intencional. Implicaciones espirituales y teológicas. La Iglesia nos enseña claramente que la Eucaristía es la fuente y culmen de nuestra fe. No es simplemente un trozo ordinario de pan, sino Jesús realmente presente en persona. Si comprendiéramos mínimamente este misterio, nuestro corazón estaría lleno de admiración. El Catecismo nos recuerda bellamente la importancia de repetir las palabras del centurión: Señor, no soy digno, antes de comulgar. También nos invita a respetar el ayuno eucarístico y mantener una actitud de reverencia como signos externos de respeto. ¿Por qué debemos mantener el ayuno de 1 hora antes de recibir la comunión, excluyendo agua y medicamentos? Porque es un pequeño sacrificio que despierta en nosotros hambre espiritual y respeto profundo. Este ayuno dice a Dios y a nosotros mismos: quiero centrarme espiritualmente en ti, en lugar de satisfacer mis gustos justo antes de este banquete sagrado. Descuidar este ayuno de forma habitual o tomárselo con indiferencia, salvo casos verdaderos de salud, podría revelar que hemos olvidado cuán especial es la comunión. La advertencia de San Pablo sobre discernir el cuerpo no solo se refiere a estar libres de pecado mortal, sino también a reconocer con fe y amor la presencia de Cristo. Recordemos a los discípulos de Emaús. En cuanto reconocieron a Jesús en la fracción del pan, ardió su corazón dentro de ellos. Los santos testifican que una sola comunión recibida con profunda devoción puede transformar completamente nuestras vidas. Tradición y enseñanza de los santos. Muchos santos se prepararon cuidadosamente para la misa y la comunión, no por escrúpulos, sino por amor profundo. Santa Teresa de Lisieux tomaba tiempo antes de la misa para conversar con Jesús en su corazón, preparándole un hogar digno dentro de ella. San Padre Pío permanecía largo tiempo dando gracias después de la misa, explicando que tras comulgar es Jesús quien está en mí y yo estoy en él. La Iglesia nos recomienda permanecer al menos unos instantes dando gracias después de la comunión, pero si la tomamos con indiferencia, corremos el riesgo de salir apresuradamente o distraernos justo al terminar la misa, perdiendo esos preciosos momentos de intimidad con el Señor. En cambio, podemos imitar a los santos, aunque sea en pequeñas cosas. La Iglesia establece el ayuno eucarístico, actualmente de aproximadamente 1 hora, como un sencillo acto de reverencia.
Asimismo, la confesión frecuente de pecados veniales, momentos de oración y pequeños actos de fe nos pueden ayudar a preparar interiormente nuestro corazón. Decía el santo cura de Ars, San Juan María Vianney: si supiéramos el valor de la Santa Misa, ¿cuánto esfuerzo haríamos por asistir? Palabras que nos sacuden de nuestra indiferencia. ¿Llegamos a la misa apresuradamente en el último momento o podemos llegar un poco antes para serenarnos espiritualmente? ¿Nos acercamos al altar con distracción o lo hacemos conscientes de que estamos ante el Calvario o frente al sepulcro vacío la mañana de Pascua? La alternativa saludable, la preparación eucarística intencional, concretamente significa respetar con atención el ayuno requerido, salvo que una necesidad real de salud lo impida. Significa que durante la misa, especialmente en los momentos antes de recibir la comunión, por ejemplo, durante el rezo del Cordero de Dios, concentremos nuestra mente y corazón en aquel a quien vamos a recibir. Podemos rezar con sinceridad las palabras del centurión: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, añadiendo nuestras propias palabras sinceras, pero una sola palabra tuya bastará para sanarme. Si surgen distracciones, alejémoslas suavemente recordando: Jesús está viniendo hacia mí. Algunos fieles rezan en silencio breves actos de fe, esperanza y amor antes de comulgar. Por ejemplo: Señor Jesús, creo firmemente que estás realmente presente. Confío en tu misericordia y te amo. Ven a mi corazón. Si te das cuenta de que no te has preparado bien o estás en pecado venial, realiza un acto sincero de contrición. Si puedes llegar al menos 10 minutos antes de la misa, utiliza ese tiempo para arrodillarte y prepararte espiritualmente, leyendo quizá el Evangelio del día o simplemente permaneciendo en silenciosa adoración. Y después de recibir la comunión, protege esos valiosos minutos de encuentro íntimo. Evita la tentación de iniciar conversaciones o salir antes de tiempo. En cambio, regresa a tu lugar y habla en silencio con el Señor que ahora vive en ti, agradeciéndole profundamente y pidiendo las gracias que más necesitas. Esta devoción activa profundizará tu vivencia y evitará que la Eucaristía se vuelva algo rutinario. Palabras de ánimo. La Eucaristía es un tesoro incalculable. Tratarla con superficialidad nos priva de sus riquezas, mientras que acercarnos con reverencia abre nuestras vidas a su poder transformador. La diferencia es comparable a la noche y el día, o a tomar un sorbo tibio de agua frente a una bebida caliente que reconforta el alma. En el Apocalipsis, Jesús reprende con firmeza a la iglesia tibia advirtiendo: porque eres tibio, ni frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Pero inmediatamente después, con amor nos dice: yo reprendo y corrijo a todos los que amo. Sé pues fervoroso y arrepiéntete. En cada misa, Jesús toca suavemente la puerta de nuestro corazón a través de la Eucaristía. Si le abrimos ampliamente y con devoción, Él entra y nos llena de vida divina. Nunca tengas temor de mostrar más reverencia de la habitual. Algunos quizás no entiendan tu entrega, pero Dios ve claramente tu corazón. Deja que esa reverencia se convierta en un testimonio silencioso, capaz de despertar en otros la conciencia sobre el milagro que está frente a nosotros. En resumen, jamás permitas que recibir la comunión se transforme en una rutina mecánica. Acércate al Señor como el huésped amado de tu alma, y Él te transformará de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Número 6. Entrar con un corazón orgulloso y crítico. Reflexionando sobre este problema, ahora analizaremos la actitud del orgullo y la crítica. Es decir, ingresar en la iglesia con sentimientos de superioridad o con la costumbre de juzgar a los demás. Esta actitud podría manifestarse al mirar a los otros feligreses pensando: al menos yo soy más santo que estas personas. O estar pendiente de cómo se visten o comportan los demás con espíritu crítico. Tal vez sea una voz interior y sutil que dice: estoy aquí por obligación. No como estos hipócritas. O incluso la negativa a reconocer nuestra propia necesidad de gracia. Un corazón orgulloso frente a Dios es un corazón cerrado. Cuando entramos a la iglesia llenos de nosotros mismos, dejamos muy poco espacio para Dios. De igual manera, un espíritu crítico hacia el prójimo contradice directamente la enseñanza de Jesús. No juzguen y no serán juzgados. Mateo 7.1. La iglesia es el último lugar donde deberíamos llevar rivalidades, chismes o desprecios. Sin embargo, muchas veces estas actitudes nos acompañan incluso más allá de la pila de agua bendita. Si nos arrodillamos, pero por dentro despreciamos a quien se arrodilla junto a nosotros, estamos actuando mal.
Esta actitud puede ser mortal espiritualmente porque el orgullo fue el pecado de Lucifer y puede convertir nuestra adoración en una comedia. Implicaciones espirituales. Jesús relató una parábola muy clara sobre dos hombres que oraban en el templo, el fariseo y el publicano. Lucas 18, 9-14. El fariseo presumía ante Dios sobre sus obras religiosas y miraba con desprecio al pecador que tenía cerca. El publicano, en cambio, ni siquiera se atrevía a levantar la vista y suplicaba con humildad: «Oh Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador». Jesús nos enseña que fue el pecador humilde quien volvió a casa justificado, no el orgulloso fariseo. La lección es clara. Todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Lucas 18, 14. Si entramos a la iglesia llenos de soberbia, nos colocamos en el lugar del fariseo y corremos el riesgo de marcharnos sin haber recibido justificación ni haber sido tocados por la gracia. El orgullo levanta una barrera entre nosotros y Dios, pues Dios resiste a los soberbios, pero concede su gracia a los humildes. Santiago 4:6. Además, una actitud crítica hacia los demás en la iglesia atenta contra la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Cómo podemos acercarnos a aquel que oró para que todos sean uno? Juan 17:21. Si cultivamos divisiones en nuestros pensamientos. El catecismo nos recuerda que en la misa, la iglesia en la tierra está unida a los santos y a los ángeles en una adoración universal. En esta perspectiva, mantener pequeñas críticas o resentimientos resulta trágicamente inapropiado. Sabiduría de la Iglesia. Los santos nos han dado siempre ejemplo de humildad. Santa Teresa de Ávila enseñó que la humildad es andar en la verdad, pues es verdad profunda reconocer que por nosotros mismos no poseemos nada bueno, sino miseria y vacío. Dicho en otras palabras, todo lo bueno que poseemos es regalo de Dios. Por su parte, San Juan María Vianney escribió algo semejante: el hombre es un mendigo que necesita pedir a Dios todas las cosas. Cuando estos santos o figuras como el Padre Pío veían entrar a la iglesia o al confesionario a un gran pecador, no lo juzgaban. Al contrario, se alegraban porque una oveja perdida regresaba a casa. El Papa León XIV, al inicio de su pontificado, exhorta especialmente a quienes tienen autoridad a apartarse para que permanezca Cristo, a hacerse pequeños para que Él sea conocido y glorificado, haciendo eco de la llamada de Cristo a la humildad. Esta invitación no es solo para el clero, sino para todos nosotros. Las Sagradas Escrituras nos cuestionan directamente: ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? 1 Corintios 4:7. Dicho de otro modo, todo es un regalo. Jamás existe razón para presumir delante de Dios. Además, recuerda que cada persona presente en la iglesia ha sido convocada allí por el amor de Dios. Incluso cuando alguien no vista o no se comporte como a nosotros nos gustaría, Dios conoce su corazón y tiene un plan para esa persona. El juicio es tarea de Dios, no nuestra. La alternativa saludable. Elige siempre la humildad y la caridad al entrar en la iglesia. En la práctica, esto puede significar hacer un acto consciente de humildad en la entrada, diciendo, por ejemplo: Señor, soy un pecador que necesita de tu misericordia. No soy mejor que ninguna otra persona aquí. Recuerda que la iglesia no es una exposición de perfectos, sino un refugio para los imperfectos. En lugar de fijarte en los defectos ajenos, reza por ellos. Si te descubres criticando la apariencia de alguien o la conducta de sus hijos, convierte rápidamente esa crítica en oración diciendo: Señor, bendícelos. No conozco sus problemas, pero tú sí. Cultiva la mentalidad de que tú y los demás feligreses son peregrinos en el mismo camino. Todos nos arrodillamos ante el mismo Dios, quien no hace distinción entre personas. También puedes realizar algún pequeño acto oculto para combatir el orgullo. Por ejemplo, decidir conscientemente no elegir el asiento mejor o dejar pasar antes a alguien en la fila de la comunión, haciendo de esto un ejercicio privado para poner primero a los demás. Recuerda que Jesús lavó los pies de sus discípulos y les dijo: les he dado ejemplo para que hagan ustedes lo mismo que yo he hecho con ustedes. Juan 13:15. Abraza el papel de servidor evitando buscar ser superior. Ánimo. En la humildad existe una profunda libertad y alegría. Cuando dejamos atrás la agotadora tarea de juzgar a otros y de sostener nuestro propio ego, nuestro corazón se vuelve más liviano y abierto. Comenzamos a ver a Cristo en nuestros hermanos en lugar de ver sus fallos. Al humillarnos, abrimos camino para que Dios nos exalte cuando llegue el momento oportuno.
Primera Pedro 5:6. Imagina entrar en la iglesia y sentirte en casa con tus hermanos y hermanas, libre de comparaciones y enfocado únicamente en Dios. Esto es precisamente lo que Él desea para nosotros. Cada vez que resistimos un pensamiento orgulloso o evitamos criticar, honramos la presencia divina. Con el tiempo, adoptar una actitud humilde te permitirá vivir la Santa Misa con mayor profundidad, porque estarás imitando la humildad de Cristo, quien, siendo de condición divina, se despojó a sí mismo tomando la condición de siervo. Filipenses 2:6-7. Por tanto, nunca entremos a la casa de Dios con un corazón orgulloso y endurecido. Más bien pidamos el corazón de María, quien dijo: «He aquí la esclava del Señor», y que Dios exaltó en el momento oportuno. Al entrar a la iglesia con humildad y amor hacia los demás, preparamos la bienvenida para el mismo Jesús, que afirmó: «El que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe». Marcos 9:37. A los ojos de Dios, todos somos sus hijos. Encontrémonos entonces unos a otros y también con Él, con un espíritu infantil, sencillo y amable. Número 7. Entrar con un corazón tibio. Reflexión sobre el problema. Finalmente, llegamos a una situación sutil pero seria, la tibieza espiritual, cuando participamos en la adoración de forma mecánica y sin amor ni entusiasmo. Un corazón tibio no es abiertamente rebelde, pero tampoco ferviente. Es un corazón indiferente. Quizás asistamos a misa por costumbre o compromiso social, pero sin la llama de la devoción. Podemos estar físicamente presentes, pero espiritualmente desconectados, tratando la misa como una tarea rutinaria en lugar de un encuentro con el Dios vivo. Esto puede sucederle a cualquiera con el paso del tiempo. Nuestra oración se convierte en una rutina seca, nuestra mente divaga continuamente y no sentimos especial reverencia ni urgencia. El peligro de la tibieza radica en que adormece al alma. No estamos contra Dios, pero tampoco estamos a favor de Él con todo nuestro corazón. Es una especie de malestar espiritual, una comodidad que fácilmente puede degenerar en falta de respeto. Al entrar en la iglesia con tibieza, ofrecemos a Dios solo una alabanza mediocre, himnos sin entusiasmo, oraciones distraídas y un esfuerzo mínimo. La tragedia es que Dios quiere darnos mucho más que una fe a medias. Implicaciones espirituales. El propio Jesús advierte a los tibios en el libro del Apocalipsis con palabras impactantes. ¿Sabes? Conozco tus obras, no eres frío ni caliente. Por eso, porque eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Esta imagen expresa lo desagradable que resulta para Dios una fe tibia. ¿Por qué? Porque es lo opuesto al amor. El amor es naturalmente apasionado, comprometido y pleno. La tibieza dice a Dios: supongo que existes, pero no me entusiasmas. Te daré un poco de mi tiempo, pero no demasiado. En las relaciones humanas, si tratáramos así a un ser querido, la relación se marchitaría. Lo mismo sucede con Dios. El primer y más grande mandamiento nos llama a amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. La tibieza queda muy por debajo. Además, una rutina sin devoción interior puede fácilmente convertirse en hipocresía. Jesús reprendió a los líderes religiosos por honrar a Dios solo con los labios, mientras sus corazones estaban lejos de Él. No queremos ser como aquellos que físicamente están presentes en la iglesia, pero cuyo corazón vaga lejos de allí. Si nuestra actitud antes de entrar en la iglesia es «espero que esto no dure mucho» o «solo estoy aquí porque es una obligación», entonces estamos perdiendo por completo el verdadero significado de la adoración. Tradición de la iglesia y remedio. El remedio contra la tibieza espiritual es renovar nuestro amor. Los santos frecuentemente rogaban por el don del fervor espiritual. San Agustín, recordando con tristeza su propia tibieza pasada, exclamaba arrepentido: «Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva». Con ello, nos muestra que el alma siempre puede despertar para amar a Dios intensamente, aún después de un largo letargo. El Papa San Juan Pablo II hablaba del asombro eucarístico, es decir, jamás perder la capacidad de maravillarnos ante el don que representa la Santa Misa. Deberíamos pedir a Dios que reavive ese asombro en nosotros. ¿Cómo podemos despertar ese fervor? El Concilio Vaticano II exhortó a todos los fieles a participar en la liturgia de manera plena, consciente y activa, involucrando plenamente la mente y el corazón. Entre los pasos prácticos para lograrlo está leer con antelación las lecturas bíblicas del día, cantar junto con los demás las canciones,
responder a las oraciones con atención verdadera y unirnos espiritualmente al sacrificio que se ofrece sobre el altar. Si notas que te invade la apatía, pide al Espíritu Santo cada vez antes de comenzar la misa. Enciende mi corazón, Espíritu Santo, aviva en mí el fuego de tu amor. Literalmente es lo que oramos en Pentecostés. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Dios responde a esta oración porque desea ardientemente que nuestros corazones ardan de amor por Él. Alternativa saludable. Fomenta tu devoción de manera intencionada. Antes de entrar en la iglesia, recuerda claramente con quién te vas a encontrar. Con tu Creador, tu Salvador que murió por ti y con el Espíritu Santo que te santifica. Una buena práctica es también tener presente una intención específica o una bendición particular. ¿Por qué estás viniendo hoy a misa? Tal vez para agradecer algo a Dios, para rezar por un ser querido o simplemente para alabarlo, pues Él lo merece. Tener un propósito concreto ayuda a enfocar tu atención. Lleva una ofrenda contigo, no solamente dinero para la colecta, sino la ofrenda espiritual de tu corazón, tu semana, tus alegrías y tristezas, para ponerlas espiritualmente en el altar. Durante la misa, esfuérzate en escuchar como si Dios mismo te hablara directamente a través de las lecturas. Al responder durante las oraciones, hazlo conscientemente. Amén significa creo. Imagina que te unes a los ángeles y santos del cielo que claman sin cesar. Santo, santo, santo. Si tu mente se distrae, guíala suavemente hacia Dios, no con frustración, sino con amor. Recuerda que incluso el simple deseo de amar más a Dios ya le agrada enormemente. Como enseñaba Santa Teresa de Lisieux, Dios puede transformar nuestros esfuerzos más débiles en algo grande, si se los entregamos con amor. Ánimo. Dios siente un amor ardiente hacia ti. Nunca es tibio en su cuidado por ti. Él te llama su Hijo amado. Cuando respondes con solo una pequeña chispa de renovada devoción, Él mismo la convierte en una gran llama. Superar la tibieza no se trata de forzar sentimientos, sino de elegir conscientemente valorar lo que estamos haciendo y a quién estamos recibiendo. Mientras el Papa León XIV insiste en renovar la reverencia interior y la devoción ferviente a la Eucaristía, cada uno de nosotros puede responder personalmente a esa llamada desde el corazón. La próxima vez que notes que te aproximas a la iglesia con un corazón frío o indiferente, detente y piensa: si esta fuera la primera misa a la que asisto, ¿cómo me sentiría? Si supiera que esta podría ser mi última misa, ¿cómo rezaría? Este tipo de reflexiones pueden despertar tu alma. Incluso si inicialmente no sientes nada, persevera, pues a menudo el fuego espiritual se reaviva gradualmente. Dios observa y premiará tu esfuerzo. Las palabras del Señor a los tibios en el Apocalipsis son seguidas por esta tierna exhortación: yo reprendo y corrijo a los que amo. Sé pues ferviente y arrepiéntete. Jesús continuaba amando a esa iglesia tibia y los llamaba a volver, así como hoy nos llama a nosotros. Por lo tanto, jamás te conformes con una adoración indiferente. Cada misa es un milagro del amor divino. Entra a la iglesia llevando viva esa verdad dentro de ti. Poco a poco, tu corazón irá calentándose y tu relación con Dios se profundizará. Cada Eucaristía brillará con un nuevo significado, y tu fervor no solo transformará tu propia alma, sino que también servirá de luz e inspiración para otros, sacándolos de la tibieza y llevándolos hacia el fuego del amor de Cristo. Entremos en la casa de Dios con corazones encendidos, dejando atrás estos 7 peligros espirituales, para que cada misa sea lo que realmente es: un anticipo del cielo y un encuentro con Dios que renueva todas las cosas. Si este mensaje ha conmovido tu corazón o te ha ayudado a contemplar con nuevos ojos el sagrado momento de entrar en la iglesia, no lo guardes solo para ti. Dale un me gusta a este video para que más almas recuerden la reverencia que merece la casa de Dios. Juntos honremos al Rey de Reyes, no solo con nuestras palabras, sino con cada paso que damos hacia su presencia. Que su paz te acompañe siempre. Papa León, Satrane da Seria.